Escuchando la radio y se quieren poner en contacto con nosotros aquí por teléfono en vivo en la cabina, se pueden comunicar al 888-880-8563 o también pueden enviarnos un mensaje de texto al 830-388-3009. También nos pueden escuchar en vivo por el internet o por el teléfono inteligente en la página web de el Ministerio Virgen de Guadalupe Radio, que es vgr1380.com, o a la página de Facebook del Ministerio Virgen de Guadalupe Radio, al facebook.com/VG Radio 1380. Pues bien, nosotros vamos a continuar con nuestra programación de la semana pasada, la música sacra. Y ya que pues tiene varios aspectos de los cuales hablar en el uso de la música para el culto divino y el uso del canto. Entonces, nosotros tenemos que el Concilio Vaticano II declaró que seguía siendo el latín el idioma oficial de la liturgia en el rito romano. Sin embargo, permitió que podían adaptarse la liturgia a diferentes culturas y también a diferentes idiomas, a las lenguas populares. Y también se hizo igual con la música, que sigue siendo el idioma idóneo para la liturgia romana, el latín, pero se ha abierto al uso de las diferentes culturas y lenguas. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre este aspecto de las diferentes culturas y lenguas, o diversas culturas y lenguas en la música litúrgica. Dice nos dice que aunque la liturgia, la música litúrgica de las culturas del este de Europa y la tradición pueden recordarse, pueden ser recordadas, pueden ser muy aceptables y usadas en la cultura rica y étnica, vamos a decir, la herencia cultural y étnica de muchas culturas por ejemplo, en el país, aquí en Estados Unidos, hay diferentes culturas y etnicidades. Y tienen que ser reconocidas, tienen que ser apoyadas y celebradas. El pluralismo cultural ha sido la herencia común de todos los pueblos del continente americano. Y la comunidad católica rápidamente se ha reencontrado con la iglesia de los migrantes, de los inmigrantes. Los dones culturales de los nuevos inmigrantes tienen que tomarse junto con las antiguas generaciones de inmigrantes. Y esto llama a una interacción, a una colaboración entre
las gentes que hablan diferentes lenguas a celebrar su fe en el canto y la música y los estilos que tengan esas culturas, esas razas y cualquiera que sean sus raíces culturales. Y eso tiene que integrarse en los cantos y en la música con los diferentes estilos étnicos, culturales y raciales. Para hacer esto de una manera efectiva, la música, las casas publicadoras de música han de ser animadas a ofrecer opciones multiculturales o multilingües para el uso que habría de ser más expresivo en nuestra unidad entre la gran diversidad. Unidad en la diversidad. Entonces, la iglesia los obispos de la iglesia de los Estados Unidos hacen este llamado a que se acepte la diversidad de culturas, la diversidad de lenguas y la diversidad de razas o de etnias dentro de la diversidad musical, dentro de la música sacra. La música litúrgica siempre ha sido escogida y cantada con una consideración a las culturas de las gentes y sus habilidades, las habilidades de cada asamblea litúrgica. Los inmigrantes deben ser bienvenidos, deben ser proveídos con los recursos que ellos necesitan para el culto en su propia lengua. El canto religioso por los fieles ha de ser inteligentemente ayudado para que la devoción y los ejercicios de espiritualidad, también como los servicios litúrgicos, las voces de los fieles puedan ser escuchadas en conformidad con las normas requeridas en las rúbricas. De todas maneras, en la segunda generación de inmigrantes, de grupos inmigrantes, vienen a madurar en su culto, en la asamblea de la iglesia. Lenguas nativas e inglés han de ser los recursos que se dan para los cantos necesitados para promover la participación multicultural y multigeneracional en la asamblea. Entonces, se invita a que todas las diócesis, todas las parroquias y los barrios se conviertan más y más diversos. Se están convirtiendo más y más diversos. Las diferentes culturas de los grupos luchan por una forma de expresarse y una expresión de unidad. Debe haber un espíritu de hospitalidad para las comunidades que se reúnen para el culto y que son animadas a desarrollar celebraciones biculturales o multiculturales. De vez en cuando, que esto refleje
esta cara cambiante, esta cara que constantemente cambia de la iglesia en los Estados Unidos. Y entonces, esta es una de las realidades de la iglesia en Estados Unidos, la gran diversidad de culturas y de lenguas. Y que entonces esta diversidad sea respetada tanto en el culto como en el uso del canto litúrgico. Y que nos demos cuenta que en esa diversidad pues tiene que haber esa espiritualidad de aceptación y de respeto mutuo. Y de celebración, de celebrar esa diversidad, y que se va a reflejar más tangiblemente en la música sacra. No sé si este sea un momento en que podemos ver si tenemos por ahí saludos o comentarios, por favor. Sí, la señora Martina Beltrán manda saludos, el señor Roberto Reyes manda saludos y la señora Yolanda Limón dice: buenos días, padre, disculpe mi ignorancia. ¿Qué quiere decir sacra? Lo escucho que dice la música sacra. Muy bien, pues la música sacra pues quiere decir música sagrada, música que está destinada al culto. La música o el canto litúrgico es aquello que se usa, es aquel canto y aquella música que se usa dentro de nuestras misas o los demás sacramentos o las demás liturgias que celebramos como iglesia. Es música sacra, en realidad se puede traducir como música sagrada o también, en otro término, música litúrgica. Que se distingue esta música sacra o música sagrada de la música popular que se canta o que se toca en la radio o en los diferentes medios de comunicación con fines recreativos. La música sacra o la música sagrada no tiene fin recreativo, tiene un fin de alabanza a Dios y de reunir a una comunidad o a diferentes personas en una misma o en una sola comunidad para alabar a Dios. Espero que esto haya contestado a su pregunta, que la música sacra es simplemente la música dedicada al culto divino, música sagrada. Y entonces, pues, que hemos estado hablando de que en la liturgia se permite y se anima a que haya diversidad de lenguas, si así lo requiere o así esa es la realidad de alguna comunidad. Y entonces, y también, o sea, si la comunidad es solamente de habla inglés, pues se va a usar solamente la música en inglés o también en muchos de los casos que solamente las comunidades, la comunidad que se reúne para el culto divino, solamente habla en español, pues se va a hacer toda la liturgia en español. Pero si la comunidad refleja una diversidad de otras culturas y de otras lenguas, pues que se les permita a ellos también participar y que entonces nuestras liturgias pueden ser bilingües o multilingües. Pero también hay un tema del que nos hablan los obispos de los Estados Unidos acerca del latín en el canto. Y nos dice esto: el uso de las lenguas vernáculas es la norma en
casi todas las celebraciones litúrgicas en las diócesis de los Estados Unidos. ¿Y por qué? Pues es para que haya una mejor comprensión del misterio que está siendo celebrado. Como quiera, debe tomarse el cuidado de que el papel del latín en la liturgia, particularmente en el canto, se debe seguir usando en donde sea posible. Dice que los párrocos deben asegurarse que los fieles puedan estar disponibles a decir o a cantar juntos en latín. Las partes del ordinario de la misa. ¿Cuáles son las partes del ordinario de la misa? Son las partes de la misa que no cambian. Es decir, ¿qué cambia en la misa? Cambian las lecturas, cambian las oraciones, la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración después de comunión. Pero ¿qué es lo que no cambia en la liturgia? No cambia el Señor ten piedad, no cambia el gloria, no cambia el santo, no cambia la aclamación memorial, no cambia el gran amén después de la oración eucarística, no cambia el Cordero de Dios. Todas esas partes no cambiantes se le llama el ordinario de la misa. Y entonces nos dice que en estas partes del ordinario de la misa, el pueblo o la asamblea litúrgica debe ser expuesta y familiarizada con el latino, el canto en latín, o algunas partes de la misa en latín. A veces puede ser un elemento de unidad en diversas lenguas. Por ejemplo, hay partes muy pequeñas que la gente puede perfectamente cantar en latín, o lo que nos queda, por ejemplo, del griego, como el Kyrie eleison, Christi eleison, Kyrie eleison. Eso es fácil de cantarlo y de seguirlo. Otra de las partes que son fáciles de seguir en latín, por ejemplo, es el Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, el santo antes de la consagración. O también otra parte en latín que es fácil de cantar es el Cordero de Dios. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Esas son partes cortas en la liturgia que pueden ser entendidas y cantadas en el latín. Y por eso este documento nos dice que se debe promover y se debe familiarizar en el canto en latín a la asamblea litúrgica, que por cierto nos dice que en reuniones en una reunión internacional o multicultural, los diferentes grupos que hablan diferente lengua, a veces puede ser más apropiado celebrar en latín, que es una forma de que todos en común puedan entender un mismo lenguaje, con la excepción de las lecturas, la homilía y la oración de los fieles.
selecciones del canto gregoriano deben ser cantadas. Cuando sea posible, para facilitar el canto en latín o los textos del canto en latín, los cantores deben ser entrenados, o sea, los que cantan en el coro, para su pronunciación correcta y para entender el significado. Los que cantan en el coro y los directores de coro son animados a que vayan profundizando más en su familiaridad con el latín o el canto en latín. Como quiera, el latín posee un obstáculo para los cantores, para los vocalistas, aún después de haber suficiente entrenamiento. Por ejemplo, la pronunciación, el entender el texto, la confianza de poder cantar bien la pieza musical. Entonces, si este fuera el caso, entonces debe ser más prudente al emplear las lenguas vernáculas en la liturgia. Ahora, vamos a ver si ahorita tal vez sea un momento para hacer un corte y volvemos en un momento. Dios viene al mundo a través de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another. We are the body of Christ. Al mundo a cumplir la misión de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Bringing the light of God's mercy to others. We are the body of Christ. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Hemos oído el llamado. We've answered yes to the call. Las Nieves, Fruit Cups and More, es un orgulloso patrocinador de Virgen de Guadalupe Radio. Está localizado en el 1118 West Hildebrand, con sucursal en el 4310 Blanco Road. Además, cuenta con un carro de Shave Ice de fruta natural para renta en fiestas y eventos. Llama al 210-573-4093 para más información. Gracias por su patrocinio. ¿Quieres formar parte del club de amigos de Virgen de Guadalupe Radio y recibir cada mes un CD del mejor programa del mes? Comunícate al 830-388-3009 para más información. Dios viene al mundo a través de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another. We are the body of Christ. Al mundo a cumplir la misión de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Bringing the light of God's mercy to others. We are the body of Christ. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Hemos
Pues bien, estamos de regreso con ustedes en nuestra programación hablando sobre la música o el canto litúrgico. Y continuando, una vez que ya hemos hablado de la importancia de de la diversidad de culturas y de lenguas dentro de la liturgia, y también de el animar al uso también y familiarizarse con el canto en latín, pues ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de música para la liturgia. Entonces, tenemos que dentro de la liturgia puede usarse, se ha permitido usar en la música litúrgica o el canto litúrgico, las diferentes lenguas que se hablan en las diferentes culturas o los diferentes países. Pero que debe de tener, ya habíamos hablado de esto, de que para que sea música sacra, el canto debe tener una dimensión ritual, que hable del rito del que estamos, o que se refiere al rito que estamos celebrando. Como les había dicho ya antes, si es canto de entrada, pues va a hablar algo de la realidad de reunirnos en el nombre del Señor, o de entrar, o de ser peregrinos, caminando, etcétera, etcétera. Y también la dimensión espiritual, que nos lleve, que tenga una cualidad que nos lleve o que lleve a la asamblea a lo ritual o a lo sagrado. Entonces para que sea una vez más, música sacra o música litúrgica, tiene que tener esas dos dimensiones, la dimensión ritual y la dimensión espiritual. Ahora, el canto gregoriano. El canto gregoriano es reconocido por la Iglesia como el canto que ha sido especialmente usado o diseñado para la liturgia romana. El canto gregoriano es el canto propio del rito romano, que es nuestro rito. Por lo tanto, debería de darse el lugar a ese canto gregoriano. El gregoriano es el canto propio de la música en el rito romano, como ya lo había dicho. El canto es una forma viviente de conexión que lleva a los fieles la tradición musical del rito romano a formar una comunión con toda la Iglesia universal, un vínculo de unidad a través de todas las culturas, un medio para diversas comunidades para que participen juntos en el canto, y los congrega a la contemplación, a una participación contemplativa en la liturgia, contemplar lo sagrado, contemplar a Dios. Entonces es un elemento que nos ayuda aún dentro de la diversidad de culturas, a poder nosotros entrar juntos como una comunidad, aunque seamos diversos, a ese contacto con lo sagrado o el contacto con Dios.
el Concilio Vaticano II decretó o puso directivas que los fieles estén disponibles para cantar las partes del ordinario de la misa en latín, como ya les había yo explicado hace unos minutos, de las partes de la misa que son relativamente más fáciles de cantarse y de entenderse, que podrían tal vez ser en latín. Y así, llevando estas directivas, será un medio de llevar el latín, el canto en latín a la asamblea, que tal vez nunca hayan cantado el latín o el gregoriano antes. Entonces, debe de ejercitarse prudencia pastoral, que sean sensibles y razonables para el progreso y el animar a llegar a este fin, poder que la comunidad pudiera sentirse cómoda cantando algunas partes de la misa en latín. Ahora, les había yo comentado en otra ocasión o en la otra programación de cómo, aunque el latín sea el idioma o el canto oficial para la liturgia del rito romano, pues el Vaticano II también se abrió a la posibilidad de el canto popular, pero el canto popular en las lenguas vernáculas, en las lenguas que cada cultura habla, pero cantos que son exclusivamente compuestos para el uso litúrgico, es decir, que tengan una dimensión ritual y una dimensión espiritual, así como también los otros elementos de los que ya habíamos hablado, de que tenga contenido pastoral, que tenga contenido teológico y que tenga contenido de calidad en el arte, que sea verdaderamente un arte y no sea música que no tenga gusto, que no tenga arte, que no tenga belleza. El arte siempre es bello. Entonces, si nosotros tenemos esos elementos, aunque sea la música en nuestros propios idiomas y aunque sea música de estilo popular, pero teniendo los elementos de una dimensión ritual y una dimensión espiritual, tanto como la parte pastoral, la parte teológica y la parte de riqueza cultural, que sea verdaderamente una pieza hermosa, pues ahí tenemos como el canto en los idiomas populares o vernáculos se puede usar. Y se ha usado, ya tenemos desde los años 60 cantando, usando el canto litúrgico en los idiomas de cada cultura. Entonces ya tenemos cierta familiaridad con el uso del canto litúrgico en idiomas de las diferentes culturas que nos representan dentro de la Iglesia Católica. Pues bien, no sé si este sea un momento para volver a revisar si tenemos por ahí algunos saludos o algunos comentarios o preguntas.
Sí, la señora Yolanda Limón dice, muchas gracias, padre, me imaginaba, pero no estaba segura. Manda saludos también. La señora Enedina Obregón también manda saludos. Muchas gracias por sus saludos y también qué bueno que se haya aclarado el concepto de la música o el canto, la música sacra, aquella que les decía que está destinada para uso litúrgico, para cantar al Señor. Ahora, también en este documento de Cantemos al Señor, que es el documento de los obispos de Estados Unidos para el uso de la música sacra o la música dentro de la liturgia, nos habla sobre los diferentes instrumentos que se pueden usar dentro de la música sacra. Y entonces comienza con poniendo en primer lugar que el instrumento más importante en la música sacra o la música litúrgica es la voz humana. La voz humana es el principal instrumento de canto. Por lo tanto, los otros instrumentos musicales solamente acompañan la voz. La voz es la que debe distinguirse con claridad dentro del canto litúrgico. Si en un coro se oyen más los instrumentos o se oye mucho y resuena muchísimo una batería, o cualquier otro instrumento musical, entonces no está cumpliendo su cometido. Los otros instrumentos son permitidos dentro del canto litúrgico como acompañantes, que acompañan y no apabullan al instrumento principal en el canto litúrgico, que es el instrumento principal del canto litúrgico, es la voz. Entonces, la voz es la que debe resaltar. Los instrumentos solamente pueden acompañar. Que no resuene más los instrumentos que la voz. Y bueno, pues entonces, entonces se han permitido usar dentro del canto popular litúrgico, pues los diferentes instrumentos, como lo es la guitarra, como lo es aún la batería, o lo es algunos otros musicales de percusión, como puede ser una pandereta, como puede ser el tambor, como puede ser todo tipo de instrumento de cuerda. Y entonces ahí, pero teniendo una vez más en cuenta que en el canto litúrgico no resuene más los instrumentos que la voz humana. La voz humana es el principal instrumento en la música sagrada. Así es que el canto es precisamente para que todos los fieles participen cantando, pues solo el canto es la expresión de la voz del enamorado o de la enamorada. Solo cantan aquellos que están enamorados. Y entonces de ahí que la voz sea el instrumento principal dentro del canto litúrgico, dentro de la música sagrada, y los instrumentos, repito una vez más, los instrumentos solamente acompañan a la voz humana en el canto litúrgico. Pues bien, espero que ustedes puedan continuar teniendo sus preguntas. Pueden, aun cuando no estoy en la programación, ustedes pueden enviar sus mensajes y también poner cualquier duda que tengan, o también he venido insistiéndoles, sugiéranme qué temas dentro de la liturgia
ustedes quieren que yo trate, de qué quieren que les hable. Por lo tanto, pues de ahí también nos vamos a ir programando para cuáles serían los temas de liturgia en el futuro. Hay mucha apertura para cualquier tema que ustedes nos puedan sugerir. Pues bien, se nos ha acabado nuestro tiempo de compartir con ustedes y ahora no me resta más que desearles una feliz tarde y les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta el próximo miércoles Somos el a esta misma cuerpo estación de y a esta Cristo. misma hora.